ha sido controversial hablar sobre qué pasa después de la muerte. ¿Sí? Muchos opinan de diferentes formas, muchas religiones creen otra cosa fuera del contexto bíblico, pero en esta tarde el Señor nos quiere enseñar conforme a la palabra. Y vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 10. Perdón, vamos a... Perdón, no me equivoqué de versículo. Primera de Tesalonicenses 4:13. El que lo tenga puede dar lectura. Amén. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. En esta palabra el Señor nos dice que lo que Él quiere es que nosotros no vivamos ignorando, ¿sí? Ignorando lo que sucede a través de la luz de la palabra. Dice, y que vivamos de una manera triste, sin esperanza, como aquellos que no la tienen. Nosotros los hijos del Señor, dice la palabra, que fuimos redimidos. En otro tiempo, cuando vivíamos en la tiniebla, en la maldad, pues no teníamos esperanza. Hoy, el Señor Jesucristo nos da una nueva vida y nos da una esperanza. Amén. Y por eso dice la palabra aquí, que Él no quiere que nosotros vivamos entristecidos, sin esperanza, como aquellos que no tienen a Cristo. Amén. Vamos también a buscar Romanos 14, versículos 10 al 12. ¿Lo tienen? ¿Puede dar la lectura, hermana? Al 12. Pero tú, ¿por qué juzgaste a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. El Señor nos enseña aquí y nos dice que por qué perdemos el tiempo en juzgarnos unos a otros. ¿Por qué nos desviamos la mirada y perdemos el tiempo de juzgar a cada uno de nuestros hermanos? Si dice la palabra del Señor que el que juzga es Dios. Y dice el Señor que ante tu presencia se doblará toda rodilla. Y Él solamente es el que tiene el poder para juzgarnos a todos por igual. Así que a veces nosotros, ¿por qué nos convertimos en juez? Juzgando al hermano, juzgando a una persona que todavía empieza una nueva vida espiritual. Y perdemos el tiempo, perdemos el enfoque. Y dice el Señor aquí, ¿por qué? Si el que juzga y que va a juzgar a todo ser viviente será Dios. Vamos a buscar también en nuestra Biblia, 2 de Corintios 5,
10. ¿Puede dar lectura? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Dice la palabra que porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros vamos a recibir nuestra paga, nuestro galardón, conforme a lo que hayamos hecho mientras que estemos en este cuerpo. Todo lo que nosotros hagamos, para bien o para mal, en esta tierra, mientras que tengamos vida en este cuerpo, dice la palabra del Señor, que todos vamos a compadecer ante Él. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que no vale la pena desperdiciar el tiempo en otras cosas que no tienen importancia, que solamente el Señor, en su sola potestad, es el que tiene el derecho de juzgar en su debido tiempo. Amén. Dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento, en el antiguo pueblo, las personas que morían decían que iban a un viaje al más allá. Esa era la creencia. Y los familiares de las personas que morían, dice la palabra que lo preparaban, incluso mucha gente le metían cosas en el ataúd, en el sepulcro, porque se imaginaban que eran cosas necesarias que él podía necesitar en ese camino que empezaba después que moría. ¿Sí? Entonces, como vimos pasaje anterior, dice la Biblia que lo que Dios quiere es que nosotros no vivamos en esa ignorancia. El pueblo de Israel conocía la palabra, sabía de todo esto, pero no tenían a la luz lo que Jesús traía en su nacimiento y en su muerte. La vez pasada vimos las dispensaciones de los tiempos, conforme Dios ha venido haciendo lo que es la creación, y todo no lo manifestó en una sola vez, sino que cada dispensación vino siendo una revelación. ¿Sí? Cada dispensación, cada tiempo que Dios utiliza, ha venido revelando los misterios ocultos en la palabra. Es por eso que el pueblo antiguo, dice la palabra que creían que empezaba una vida, un trayecto, y tenían que ir preparados para ese viaje. Ahora, Dios no quiere que seamos ignorantes, como les decía, por dos razones. Vamos a buscar Efesios 4, 14 y 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento, de doctrina, pues estratagema del hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Amén. ¿Qué quiere decir aquí? El Señor quiere que nosotros ya no vivamos en ignorancia y que nosotros no seamos llevados por vientos de doctrinas, por personas que se acercan a nosotros y nos enseñan palabras transversadas para adquirir beneficio propio
para sacarnos del lugar donde estábamos, para llevarnos a otro y separarnos del camino del Señor. Entonces el Señor no quiere que nosotros vivamos ya en esta ignorancia y que no seamos, dice la palabra, como niños fluctuantes, niños recién nacidos, niños sin experiencia. Si lo que quiere Dios es que nosotros crezcamos en conocimiento para que ya no seamos engañados por hombres, dice la palabra, que transversan el mensaje y la palabra del Señor. Amén. En esta enseñanza, dice, para que el pueblo no sea engañado por falsas doctrinas que Jesucristo y los apóstoles enseñaron. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros ya no seamos engañados por falsas doctrinas que Jesucristo enseñó y que luego los apóstoles enseñaron conforme había dejado Jesucristo establecido. Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 17. Primera de Pedro, versículo 3, 14 al 17. Amén. Dice así: mas también si alguna cosa padeciese por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, ¿sí? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo es que os demande razón la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así, si así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere que nosotros nos conduzcamos de una manera correcta, confiando en que tenemos una esperanza. Y dice la palabra de Dios que aquellos que murmuran, que critican la palabra y que nos juzgan y que nos critican a nosotros, dice como si fuéramos unos maleantes, como si fuéramos malhechores, sean avergonzados. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de nuestro propio ejemplo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿sí? Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo se ha preocupado en dejar todas estas enseñanzas a través de cada uno de sus apóstoles. Y dice la Biblia que existen varias doctrinas falsas en cuanto hablando sobre la muerte y la resurrección. A veces teorías bíblicas que las personas emplean para engañar a otros fuera de contexto de la palabra. Dice la palabra del Señor que los brujos dicen que las personas mueren y resucitan encarnados en otra persona igual a él o en algún animal. Los testigos de Jehová hacen lo mismo. Los mormones, dice la palabra del Señor que los mormones dice que los testigos de Jehová dicen que Juan fue encarnado en Elías. Y lo cierto de la palabra es que dice que Juan tenía la misma unción
de espíritu conforme a Elías, no que haya encarnado en él. Vamos a buscar Hebreos 9, 27 y 28. ¿Qué nos dice a través de la palabra? Nueve, 27 y 28. Si lo tiene, puede dar lectura. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, vemos aquí cómo la gente, cómo las personas transversan la palabra, el contexto original de la palabra, en otras teorías. Pero aquí en este pasaje de Hebreos vemos lo que sucede con la persona después de la muerte. Dice que está establecido que una vez que el hombre muere, se vaya al juicio. Esto no quiere decir que al momento de que yo muera, automáticamente ya voy al juicio. No, pasa un cierto tiempo, pasa un tiempo, ¿sí? Para que la persona sea juzgada conforme a sus hechos. Y dice que aquí, que así como Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así como Jesucristo padeció en la cruz una sola vez para quitarnos a nosotros, limpiarnos de pecado y de maldad, así también Jesucristo vendrá por segunda vez, dice, sin relación con el pecado. Esto quiere decir que ya Jesucristo, cuando venga por segunda vez, ya no va a pisar tierra, sino dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, que vendrá en las nubes, ¿sí? Y nosotros, dice, lo vamos a recibir. Todos aquellos de nosotros que estamos esperando ese día, vamos a encontrarnos con Jesús. Los mormones también opinaban de diferente manera. Dice que los mormones enseñan que hay 4 lugares a donde van las personas que mueren. Número 1, todos los que no fueron redimidos son hijos de perdición. Hay un lugar, dicen ellos, que para los que no fueron redimidos, para los que no alcanzaban la salvación y son hijos de perdición, van a un lugar. Número 2, celestial. No celestial, celestial. Dice que son las personas que tienen vidas limpias, que tuvieron fe. Esos van a otro lugar. El terrestre. Personas impuras o malas que son castigados por un poco de tiempo. Y en el 4º lugar, celestial. Lugar donde van las personas que son limpias de pecado y que luego se hacen santos. Y nosotros acabamos de ver ahora en el versículo de Hebreos que los muertos, que después la persona que una vez que muere, ya no hay más que hacer, serán el juicio. Vamos a buscar en Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Lo tienen? ¿Puede la lectura, hermana? 16, 16. El que creyere y
que no creyere será condenado. Amén. En este pasaje confirmamos, y dice la palabra aquí, que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no creyere, dice, será condenado. No hay otro camino. Solo hay dos caminos. Uno que va de perdición y otro que va a la vida eterna. Amén. La persona que cree y lleva un camino de vida espiritual, dice, y recibe el bautismo, tanto el Espíritu Santo como el bautismo en agua, dice, será salvo. Y la persona que no obtiene ninguno de estos beneficios es condenado. Vamos a buscar Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. ¿Qué dice aquí? Que el camino de perdición, el camino que lleva a la perdición, es un camino amplio, un camino sin problemas. Vemos mucha gente que seguido están en el vicio y viven bien, no tienen problemas económicos, de vez en cuando un problemita ahí de enfermedad, ellos viven felices, quitados de la pena. Pero dice la Biblia que ese camino amplio que te ofrece todo tipo de vanidad, dice que es camino de perdición. Y el camino que conduce a la puerta estrecha es el camino de salvación. El camino que nosotros llevamos, que la persona como cristiano quiere seguir, es un camino estrecho, donde siempre vamos a encontrar obstáculos, problemas. Yo me acuerdo de cuando comenzamos el Evangelio y queríamos retomar el Evangelio como debía de ser, venían los ataques, problemas económicos, problemas de enfermedad, y nos quedábamos ahí estancados nuevamente. No dábamos ese paso decisivo para caminar en ese camino estrecho. Hasta que cuando un día yo reflexionando en todo esto, Dios me mostró y me dio el valor y la decisión de tomar la decisión de continuar en ese camino a pesar de los problemas. Porque cuando estamos comenzando nosotros una vida espiritual correctamente delante de Dios, viene el enemigo y nos empieza a atacar y atacar. Una de las cosas que ataca más fuerte es a través de la economía. Porque la economía, no teniendo dinero para comprar las necesidades más necesarias, empieza la escasez en nuestro hogar y empieza a desesperarnos. Pero si nosotros nos fortalecemos conforme a la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que entraremos por esa puerta angosta en la cual está nuestro galardón, en la cual está nuestra esperanza. Amén. Entonces es necesario soportar diversas pruebas que encontramos en ese camino. Dice que así muchas religiones y sectas enseñan doctrinas tergiversadas. Dice que Jesús nos muestra la vida después de la muerte. Vamos a buscar Lucas 16, 19 al 31. Lucas capítulo 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y
aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Más? Sí, un poquito más. Y en Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. ¿Qué pasó con este hombre? Dice la Biblia que Lázaro muere y es llevado al seno de Abraham. Y el rico muere y es llevado y es sepultado. Si ustedes se acuerdan que en la enseñanza anterior, cuando vimos la dispensación de los tiempos, la palabra dice que el Seol se estaba dividido en 4 partes. ¿Sí? Y los que estaban en el seno de Abraham, hasta antes de la muerte de Jesucristo y la resurrección, todas las personas que morían con conocimiento del Señor, iban al seno de Abraham, a una antesala de la gloria de Dios. Y los que morían sin Dios, iban directamente, dice, al Hades. Al Hades significa infierno. ¿Sí? A una antesala del infierno, donde ya el ser humano, el alma de la persona, empezaba a sentir el castigo, el calor del fuego del infierno. Entonces vemos nosotros aquí, hermano, que cuando una persona muere, no deja no pierde el conocimiento. Lo que muere es nuestro cuerpo, la carne, es lo que se sepulta. Pero nuestra alma está viva. Este hombre, dice la palabra, que sentía sed, sentía que se estaba quemando. Por eso le pedía a Abraham que mandara a Lázaro a mojar los dedos y que le diera en sus labios, porque tenía sed. Ahora, hermano, otra cosa que vemos aquí nosotros en este pasaje, que esta persona rica tenía conocimiento del Señor. Era una persona impía. Acuérdense ustedes, hermano, que las personas impías, o los impíos que dice la Biblia, no son personas inconversas que no conocen a Dios, sino fueron personas que caminaron conforme a la palabra, pero que se apartaron de Dios, teniendo el conocimiento de la palabra. Este hombre, allá en el Hades, dice la Biblia que levantó los ojos y conoció a Abraham. Miró a Abraham y miró a Lázaro. Pero había una cima de tierra, una cima que estaban divididos. El Hades está abajo y el seno de Abraham está arriba. Estaba arriba hasta antes de la muerte de Jesucristo. ¿Qué pasa con el seno de Abraham? Cuando muere Jesucristo, dice la Biblia que Él baja hasta los infiernos a predicar, a mostrarse a todos los que estaban prisioneros allá en el infierno, a los ángeles caídos y a todas esas almas que estaban allá siendo atormentadas, para darse a conocer a Él, para darse a conocer
y rectificar, que vieran que la promesa que habían escuchado a través de los profetas, dice, era verdadera. Cuando resucita Jesús, sube Jesús de allá de los infiernos, resucita al tercer día, y dice la palabra de Dios que saca a todas esas almas que estaban en el seno de Abraham. Los saca, se los lleva con él. Y dice la palabra de Dios que se aparecen 40 días en la tierra, se aparecieron a muchos caminando con Jesús. Cuando va Jesús y asciende, se van todos con ellos. Entonces, el seno de Abraham se dice que hoy está completamente cerrado. Ya no hay allá ese lugar, solamente existe el Hades, que es el infierno, y el pozo sin fin. Ese pozo sin fin aún está todavía cerrado, porque ese pozo, ese lugar, es para los últimos tiempos, después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Saben? Entonces, Dios nos muestra a través de este pasaje lo que realmente sucede con una persona que muere. Muchos dicen, ya se murió, ya se acabó su problema. Se acabó su problema aquí en la tierra. Si tenía deuda, pues ya las deudas se quedan ahí. Pero el problema mayor comienza después de la muerte. ¿Qué hicimos nosotros en vida? Vimos en versículos anteriores que de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, eso vamos a recibir. Nosotros lo que tenemos es esperanza. Pero para los que no tienen esperanza, comienza un gran problema, hablando ya espiritualmente. Por eso dice la palabra que este hombre rico le rogaba a Abraham que enviara hasta gente muerta para que la familia creyera. Y Abraham, ¿qué le dijo? Para eso hemos dejado a Moisés, para eso hay apóstoles, para eso había profetas que predicaban el evangelio, para que ellos escucharan y se convirtieran de sus malos caminos. Amén. Dice que los grandes profetas como Salomón hablaban del infierno, pero las cosas dice que no estaban todavía reveladas correctamente en su totalidad, y que fueron hechas o declaradas con la venida de Jesucristo. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Dice que todas esas cosas que estaban ocultas o no estaban reveladas en su totalidad hasta que vino Jesucristo, y que a través de la luz del Evangelio nos las reveló a nosotros, ¿sí? Las dejó establecida a través de la palabra, y que los apóstoles enseñaron la palabra correctamente para que nosotros ya no vivamos en la ignorancia. Cuando nosotros no conocemos completamente la palabra, pues tenemos dudas. ¿Y qué pasa después de esto? ¿Qué pasa después de la muerte? Y lo vimos en este pasaje, que cuando el hombre rico murió, todavía tenía vida. Su alma estaba viva, y su alma es la que está atormentada. A Satanás, hermano, no le interesa nuestro lindo cuerpo. A Satanás no le importa nada de eso. A Satanás lo que le importa es el alma de nosotros, porque es la que se va prisionera al Hades. Por eso el Señor dice la palabra que con la venida de Jesucristo todas las cosas fueron reveladas para que ya no vivamos, dice, en la ignorancia. Pablo sabía acerca de esto. Y vamos a ver Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 24.
¿Qué tiene para la lectura? ¿Qué dijo, hermano? Perdón, Filipenses 1, ¿qué? 1:21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. Pablo había entendido este principio. Pablo había aprendido correctamente lo que era después de la muerte. A Pablo no le interesaba morir, porque dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo sabía que mientras que él tenía fuerza y vida aquí en la tierra, iba a seguir predicando el Evangelio. Pero al momento de morir, sabía que para él había llegado el tiempo de recibir toda la promesa, todo el galardón que Dios tenía para él. Amén. Por eso dice Pablo, si para mí estar en la carne, en este cuerpo, es provechoso, entonces no sé qué coger. Porque él quería morirse para ganar ese galardón que ya estaba preparado para él. Pero era necesario que Pablo todavía tuviera un tiempo de vida sobre la tierra para que se cumpliese todos los propósitos por el cual fue llamado. Amén. Entonces, ¿qué es más importante? Nosotros como cristianos sabemos correctamente que al morir ya es ganancia para nosotros. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que aunque estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. ¿Qué dice aquí? Que nosotros así vivimos confiadamente. ¿Confiando en qué? Confiando en el Señor Jesucristo. Siempre sabiendo de entre tanto, dice que estemos en este cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor. Dice el de 8, pero si confiamos más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo le escribía aquí a los filipenses y le decía, mientras que nosotros estemos en vida, estamos ausentes del Señor. ¿Cómo? Pablo deseaba ver al Señor cara a cara. Pablo deseaba estar en la presencia del Señor. Entonces nosotros por fe, hermano, ahorita estamos ausentes, pero estamos confiando por fe que cuando el día que nosotros moramos, estaremos cara a cara con el Señor Jesucristo. Amén. Para Pablo era algo hermoso tener esa confianza, tener esa fe. Y por eso él deseaba ya morir. Pero Dios tenía un propósito para él todavía. Vamos a ver los siguientes versículos que refuerzan esta verdad. Vamos a buscar Lucas 8, 49 al 55. Lucas 8, 49 al 55. ¿Puede lectura, hermana? Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le
Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Amén. Dice la palabra aquí que estaba hablando él en la sinagoga cuando los criados de un dirigente de la iglesia fueron a avisarle que su hija había muerto. Y vemos en este pasaje aquí que Jesús dice, no está muerta, solo duerme. Nosotros los cristianos, hermanos, cuando morimos, solamente dormimos un poco de tiempo. Cuando Jesús habla a la muchacha, dice la palabra que el espíritu vuelve a ella y ella despierta. Entonces, vemos aquí, hermano, que la muerte para nosotros que tenemos la esperanza no es una muerte que digamos definitiva, sino que solamente nuestra alma va a dormir un poco de tiempo. Y cuando escuchemos la voz del Señor, nuestra alma tomará vida para ir a la presencia de Jesucristo. Vamos a buscar también Juan 11, del 11 al 14. Juan 11, del 11 al 14. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Amén. Vemos aquí otro ejemplo con la muerte de Lázaro. Y vemos en este pasaje que como Jesús va a la tumba de Lázaro y ordena que se levante, porque solamente dormía. Vamos a buscar también Primera de Tesalonicenses, versículo 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Dice aquí, no queremos que ignoréis. Dice con respecto a los que duermen, para que no estés tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual dice, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor dice mismo, con voz de mando y voz de trompeta de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Dice Pablo que lo que no quiere Dios es que nosotros vivamos la ignorancia. Que nosotros los que vayamos a morir, ¿sí?, creyendo en el Señor Jesucristo, solamente vamos a dormir un poco de tiempo. Nuestra alma va a reposar un poco de tiempo.
Y así como Jesucristo murió y resucitó, dice la palabra, Él vendrá en las nubes, dice, con voz de mando y voz de trompeta. Esta trompeta, hermano, que se va a tocar en ese evento, no es las 7 trompetas de Apocalipsis. Hay una trompeta antes que se va a tocar. Y dice la palabra de Dios que todos oirán la voz de Dios, la voz de la trompeta. Y todos, dice, resucitarán, se levantarán y se irán en las nubes. Por eso Pablo dice en la palabra, dice, esto corruptible es necesario que se vista de incorrupción. ¿Sí? Y esto que es material es necesario que se vista de espiritual. Lo que se va a levantar del sepulcro es nuestra alma, que se va a vestir de incorrupción en un cuerpo angelical para subir y encontrarse con Jesucristo en las nubes. Por eso dice Pablo aquí, y nosotros los que hayamos quedado vivos, no precederemos, dice, a los que murieron. O sea, Pablo dice, nosotros los que quedamos vivos no nos vamos a ir primero, sino que después de que los muertos resuciten y se vayan a la presencia, nosotros, dice la Biblia, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos, en un segundo. Seremos transformados para levantarnos y llevarnos, dice, a las nubes, a la presencia del Señor. Ahora, los muertos que mueren hoy en día ya no se van al seno de Abraham, sino se van directamente hasta el tercer cielo, donde el Señor tiene un depósito para todo nuestro espíritu. El espíritu que Dios nos sopló en la nariz de Adán cuando lo formó, ese espíritu que Él dio, ese espíritu es el que regresa a su presencia. ¿Sí? Y nuestra alma es la que reposa hasta la final trompeta, cuando seamos vestidos de incorrupción. Seamos vestidos como los ángeles, en espíritu. Amén. Por eso es aquí la palabra del Señor que dice Pablo que nosotros no vamos a irnos primero, sino que será después. La palabra precederemos, dice aquí, no es que nos vamos a adelantar, sino que vamos a esperar después de lo que ya está muerto. Dice que cuando Dios formó al hombre, le dio el soplo en su nariz, y ese soplo es el espíritu de Él, que es el que sube a las nubes hasta el tercer cielo para encontrarnos con la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar también Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 14. ¿4 qué? 4, 12, 14. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Que todo está descubierta delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice que discierne hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo que estamos sintiendo en este momento, a lo que estamos pensando en este momento. Él ya la conoce. O sea, no hay nada oculto en el Señor. Nosotros, dice la palabra del Señor, fuimos formados
de cuerpo, alma y espíritu. Y esa alma, como le decía, es la que se va en el momento de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a buscar también Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 7. Efesios 2, 1 al 7. Amén. ¿Lo tiene después de la lectura? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros que vivíamos en otro tiempo, que éramos hijos de ira, hijos del príncipe de este mundo, vivíamos en desobediencia, y Él nos rescató y nos hace a hoy sus hijos. Dice, nos da juntamente con Él, así como Él murió y resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos, que nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y es la gran importancia, hermano, de que nosotros como hijos de Dios permanezcamos en el camino correcto, no dejándonos llevar, dice la palabra, por estratagemas de engaños de hombres que nos quieren separar del camino hacia la vida eterna. Hasta hoy, hasta aquí, hoy le dejo este tema, hermano. Espero en el Señor que le haya servido de bien. Para la próxima oportunidad que yo tenga, vamos a hablar sobre la muerte y la segunda muerte. ¿Sabían ustedes que hay una segunda muerte? Para los que no lo saben, hay una segunda muerte. Y de eso vamos a hablar en el próximo tema. Lo quise hacer así porque la verdad, hermano, es muy extensa la enseñanza y es demasiado tiempo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por esta enseñanza y rogamos, demos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendita sea tu palabra, Padre, que tú nos enseñas a través de las Escrituras. Sabemos, Señor, que tú no quieres que vivamos en ignorancia, sino que vivamos conforme a tu palabra, conforme a la luz del Evangelio. Gracias, pues, Señor, por cada uno de tus hijos que están aquí en esta tarde y que yo sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía, Padre, sino que tú permanecerás en cada vida, en cada corazón, Señor. Muchas gracias, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy la honra y la gloria, mi Señor. Gracias. Amén. Si estás buscando una iglesia cristiana en donde congregarte, contáctenos enviándonos un mensaje vía WhatsApp al 9991-01-8419. O igual si necesitas oración o aprender más sobre la palabra. Somos Aquí, Iglesias Cristianas. No importa en qué parte del mundo o México estés, tenemos un lugar para ti en cada ciudad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Dios te bendiga y recuerda, nunca es tarde para regresar a casa.